Ya. A ver, chicos, vamos a comenzar. Miren, como tal, el tema que prácticamente el primer tema del segundo parcial viene a ser el tema denominado como espacios asociados a una matriz, ¿sí? Resulta que hasta ahora nosotros hemos aprendido que las matrices son aquellos ¿cómo es? Elementos algebraicos que nos permitían a nosotros de alguna u otra manera, intentar qué? Intentar hallar algo ordenado en matemáticas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros comenzamos con, por ejemplo, una matriz, que podemos decir que es una matriz que tiene orden m por n, donde decimos que tiene m filas y n columnas, ¿ok? Entonces, la idea es que las m filas, ¿sí? Las m filas son elementos de quién? Son elementos de K sub n, ¿ok? Y se dice que las n columnas son elementos en cambio del campo K sub m, que es otro espacio, ¿sí? Entonces, la idea como tal de las matrices es conocer las matrices como todos nosotros las conocemos. Hasta ahora sabemos que una matriz viene dada por sus respectivos elementos o posiciones, donde, por ejemplo, este elemento se dice que es el elemento en la posición A11. ¿Qué significa esto? Pues ya saben que esto significa que, por ejemplo, AMN significa que es el elemento de la fila M en la columna N, ¿sí? Entonces, siguiendo más de lo mismo, nosotros podríamos llegar a decir de que, por ejemplo, nosotros podemos tener aquí hasta elementos A1, que en este caso sería A1M, ¿sí? Porque sería la fila M, ¿ok? Ah, no, perdón, sería A1N, N, N. Ah, no, estoy mal, es al revés, es M1, sería, perdón. Porque recuerden de que esta es la primera columna, ¿no? Entonces sería la fila M, ¿ok? Entonces, siguiendo la misma idea, por ejemplo, el elemento que está en la siguiente posición, sí, lo más probable es que sí. Voy a hacer un par de ejercicios también, para que les quede claro esto de aquí. Ya, entonces la idea es que, por ejemplo, este A12 o A11, el siguiente elemento sea quién, ya saben, A12 y así hasta llegar a A1, pero en la columna N, ¿ok? Entonces la idea es que ya filtrando, pues este de aquí está en la fila M, pero está en la columna 2, ¿ok? Entonces el elemento de acá va a ser el elemento mnésimo, ¿sí? ¿Qué significa eso? Pues de que este elemento está en la fila M y está en la columna N, ¿ok? Entonces esto es lo denominado una matriz, ¿sí? Entonces se dice también que una matriz es una función, porque realmente es una función la cual asocia un elemento a cada posición distinta, ¿sí? Entonces, resulta que dentro de estas matrices existen los denominados espacios asociados. Entonces, ¿quiénes son los espacios asociados? Pues los espacios asociados se definen como subconjuntos de esa matriz a hechos o vistos o analizados de una manera que de verlos como subespacios vectoriales, ¿ok? Entonces, prácticamente lo que se dice es que la matriz es aquella que está formada por dos espacios, ¿no? ¿Quiénes son esos dos espacios? Esos dos espacios van a ser Kn y Km, ¿ok? Pero, ¿qué es lo grandioso de que la matriz esté definida encima de dos espacios? Pues esto, ¿sí? De que el hecho de que esté definida por dos espacios distintos brinda que una gran posibilidad de oportunidades de decir de que como que dice a qué se dedica cada espacio o considerar algunos espacios asociados a esa matriz, ¿sí? Porque ya saben, donde existen espacios, van a existir subespacios. Y en este caso, vamos a buscar y vamos a analizar esos subespacios asociados, ¿ok? Entonces,
Ahí viene la siguiente definición, donde en esta de aquí técnicamente analizamos las más importantes. Ya, muy importante. Cuando nosotros hablamos del espacio nulo, pues el espacio nulo no va a ser más que lo que nosotros denominamos como el núcleo, ¿sí? Esto también se denomina como el espacio nulo. ¿Cómo se saca el espacio nulo? Pues el espacio nulo, por definición, lo pueden nombrar como null de A, aunque algunos otros le ponen n de A. Existen varias notaciones, entonces ya depende de su profesor cómo utilizan la notación. Yo utilizo la misma notación que utilizan en el o sea, toda esta información que les estoy compartiendo está en el blog de álgebra, entonces toda la información que está ahí, en el blog de álgebra oficial de SPOL, de ahí es de donde yo sigo las notaciones y escribo exactamente igual, ¿ok? Entonces se dice que si yo tengo elementos o tengo un conjunto elementos que pertenecen a Kn, ¿qué significa esto, chicos? X, ¿qué tipo de elemento es? Si X pertenece a Kn. ¿Qué era Kn para nosotros? ¿Ah? Entonces tenemos que pensar, Kn son los elementos de las filas, ¿ok? Entonces, técnicamente son todos los elementos de las filas que cumplen la siguiente condición. ¿Qué condición tiene que cumplir? Que A por ese vector X, ¿sí? Sea igual al cero vectorial, ¿sí? O sea que en este caso sería el cero de las matrices o el cero de Km, ¿sí? Entonces, la idea como tal es que cuando ustedes quieren hallar el núcleo o el espacio nulo, pues lo único que tienen que hacer es resolver este sistema. O sea, lo que tienen que hacer es hallar la matriz. Esta es la matriz. Y entonces a la matriz, ¿por qué la van a multiplicar? Pues la van a multiplicar por un vector columna. Y eso lo van a igualar a un vector columna que va a ser el cero vector de Km. O sea, va a tener este cero. O sea, esto visto matricialmente, pues va a ser así, ¿no? Donde A va a ser cualquier tipo de matriz, ¿sí? Y si esto es visto como cualquier tipo de matriz, pues va a ser multiplicado por X. ¿Y X qué va a ser? X no va a ser más que las respectivas variables, ¿ok? De esta manera. De hecho, ustedes le pueden poner X1, X2, hasta Xn. La pregunta, buenas noches. La pregunta, o sea, la grabación de la clase la voy a pasar por el grupo que tengo por el grupo que les pasé las clases. Igual, ahorita les voy a pasar el link por si acaso no estén agregados en el grupo, para que la puedan ver, ¿ok? Denme un momento, eso lo tengo por acá. Ya, ese ahí es el grupo, ¿ok? Ya, entonces, listo. Entonces, técnicamente lo que ustedes tienen que hacer para hallar el espacio nulo, pues no es más que poner la matriz a la que le quieren sacar el espacio nulo, multiplicar por un vector que va a tener variables, ¿sí? Igualarlo a un cero vector que va a tener m filas, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa es la idea del espacio nulo. Así como existe el espacio nulo, también se define lo que nosotros denominamos como el espacio fila. ¿Qué pasa con el espacio fila? Incluso algunos le llaman espacio reglón. Ahí es medio raro la notación, depende de qué profesor les enseñe, ¿sí? Entonces, el espacio fila, pues no va a ser más que f de a, ¿ok? O sea, sí se denota. Si ustedes pues ven f de a, pues eso significa espacio fila de la matriz A, ¿ok? ¿Y cuál va a ser el espacio fila de la matriz A? Pues eso va a ser exactamente igual al generado ¿de qué? De A1, A2 y así hasta A sub M, así, ¿sí? Ya bueno, y ustedes dirán, bueno, pero ¿qué significa eso, profe? ¿Qué significa esos asteriscos? Esta notación, ¿sí? Ojo, y pilas con esta notación. Siempre que ustedes les ponen una matriz así, esto de aquí significa la fila uno, ¿sí? Pero en cambio, si ustedes le ponen algo así, el asterisco se los ponen acá y aquí les ponen, ¿esto qué significa? Eso significa columna uno. Eso es notaciones en la matriz, así que en eso no se tienen que preocupar tanto. Es algo que simplemente es notación, por así decirlo. ¿Sí? Entonces, de esta manera se va a ver.
el espacio, se define el espacio fila. También podemos definir asimismo lo que es el espacio columna. Pues el espacio columna, ¿cómo se va a definir el espacio columna? Pues el espacio columna no va a ser más que la columna de la matriz A va a ser igual al generado. ¿Por quién? Por las columnas de esa matriz. ¿Y cómo se van a ver las columnas de esa matriz? Como asterisco 1, asterisco 2, asterisco 3 y así hasta llegar a asterisco n. ¿Ok? Entonces, eso va a ser ¿qué cosa? Eso va a ser el espacio denominado como el espacio columna. Y así mismo tendríamos lo último que sería lo que nosotros denominamos como el espacio imagen. ¿Sí? Entonces, el espacio imagen, que va a ser otro de los espacios asociados a una matriz, ¿cómo lo vamos a hallar? Pues por definición, esto de aquí, o el espacio imagen, se va a definir como M de A. Y M de A va a significar la imagen de la matriz A, ¿ok? Entonces, la imagen de la matriz A no va a ser más que, por ejemplo, V, que pertenecen a KM, tal que tienes que resolver esta ecuación, AX igual a B. O sea, técnicamente, aquí en la imagen de A, tienes que hacer el mismo sistema que en el núcleo, ¿sí? Solo que en la imagen de A, el sistema que tienes que hacer tiene que estar igualado a un vector de constantes. O sea, por ejemplo, tiene que estar igualado a un vector que sea así, por ejemplo, A1, A2, o como ustedes quieran, ¿no? Puede también ser X1, X2, así hasta Xn, ¿sí? Entonces, eso lo tienen que considerar dependiendo del ejercicio, ¿ya? En cambio, obviamente, una cosa importante que les quiero también mencionar es que si ustedes tienen el espacio imagen, ¿sí? Para a través del espacio imagen obtener lo que se denomina el nulo, el espacio nulo de A, pues lo único que tienen que hacer es reemplazar los valores de B por el vector cero vector, o sea, por el cero vector. ¿Sí? Eso es todo lo que tendrían que hacer. O sea, si a través de la imagen quiero obtener el núcleo. O sea, todo esto son datitos clave que tienen que tener en cuenta en el momento que quieran hacer algún tipo de ejercicio. Obviamente, o para el día de hoy tengo preparado dos tipos de ejercicios con los que vamos a practicar esto de aquí. Y vamos a ver cómo está. Entonces, lo primero que quiero practicar sería el espacio nulo, es un espacio de KN, 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 KN. Lo único que quisiera que tengan en cuenta son los que son los denominados como los... El recorrido es igual. Correcto, el recorrido es igual a la imagen. Es otra forma de llamar. ¿Sí? Le saben llamar imagen, le saben llamar recorrido. A las filas le saben llamar espacio fila o también le suelen llamar espacio reglón. Al nulo le suelen llamar espacio nulo o también le suelen llamar el espacio cero, le suelen llamar el kernel de la matriz. Existen varias formas de enunciarlas. ¿Sí? Sí, entonces eso tienen que tener, sí, correcto, eso tienen que tener en cuenta en el momento que lo vean. Entonces, otras cosas importantes o teoremas importantes que va a ser de suma importancia que ustedes tengan en cuenta, porque en la práctica, usualmente el espacio imagen casi nunca se lo saca, ¿sí? ¿Por qué? Porque normalmente el espacio imagen, siempre lo que se utilizan son teoremas para sacarlo. Por ejemplo, este es un teorema del espacio de la imagen, que el espacio columna es igual a la imagen de A. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ese es un teorema. Otro teorema también importante también que suelen usar es el denominado teorema de la dimensión. ¿Sí? El teorema de la dimensión básicamente lo que les va a decir
lo que les voy a decir es que la nulidad de A más el rango de A va a ser igual ¿a qué? A n, ¿sí? Donde n es el número de columnas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Siempre tienen que cumplir esto. Ya. Entonces, ahora vamos a repasar, bueno, ¿qué es ese teorema de la dimensión? Pues ya saben qué es la dimensión, ¿no? Entonces, esto no es más que lo que nosotros denominamos la dimensión del espacio nulo. Esto de acá es lo que nosotros denominamos como el rango es la dimensión del espacio imagen. Entonces, pilas. ¿Cómo se llama el de arriba? Pues es nulidad. Y el de abajo no es más que rango. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? ¿O todo claro? Sí, creo que hasta ahí todo claro, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver un ejercicio donde me piden sacar el espacio fila y me piden sacar el espacio imagen. Solo vamos a trabajar con una matriz en este caso. Y van a ver cómo pueden hacer esto. Comenzamos. Este ejemplo. ¿Qué les dice? Ejemplo número tal. Dada la matriz 1 -3 -2 -5 9 y 1, determinar el espacio nulo, el espacio fila y el espacio columna. ¿Sí? Entonces vamos a ver. El espacio nulo. ¿Cómo se define el espacio nulo de A? Es null de A. Y ya saben, son los elementos que pertenecían a M, ¿correcto? Sería R2 o R2 sería, ¿no? ¿Están de acuerdo? Son los elementos de R2, ¿ok? El espacio nulo son los elementos de R2, ¿sí? O son los elementos de Rn, o sea, son X, Y y Z. Sí, correcto, sería más bien de las columnas, o sea, sería R3. ¿Ya? Entonces, fíjense que, ¿cuál era la condición que tenían que cumplir para estar dentro del espacio nulo? Tenían que multiplicar que la matriz A multiplicada por un vector X sea igual al ser vector. ¿Sí? Entonces lo que ustedes tienen que hacer es reemplazar pues esa matriz. O sea, tienen que hacer esos cálculos, pero con esa misma matriz. ¿Sí? Entonces, como A, en este caso va a ser esa matriz, pues lo reemplazan pues simplemente. Entonces les quedaría así. 1 -3 -2 -5 9 y 1. ¿Sí? Todo lo vamos a multiplicar ¿por qué? Por el vector X, pero el vector X va a tener ¿qué? ¿Cuántas variables? Va a tener tres variables, ¿sí? X, Y y Z. ¿Por qué? Porque recuerden de que este es un espacio o es un subespacio ¿de quién? De R3, ¿sí? Es de suma importancia que vean eso. Ya. Ahora, siguiendo la misma idea, una vez nosotros ya tenemos el espacio. Y de hecho, miren que concuerda con lo que yo les había definido acá. Acá les definí que el espacio nulo eran los elementos de quién, eran o los elementos que pertenecían al espacio quién, a Kn. ¿Y quién es Kn? Kn es el espacio de las columnas, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces es muy importante que lo tengan en cuenta. Entonces recuerden que todo esto va a ser igualado al 0, 0, entonces sería así. Y ya saben que al final, esto, ¿en qué se convierte? Ya saben que esto es semejante a tener un sistema de ecuaciones. O sea, como que ustedes tuvieran esto. X menos 3y menos 2z igual a 0. O sea, lo que tienen que hacer es multiplicar así, ¿no? Este por este. Y luego este por ese mismo de ahí. ¿Sí?
Tienen que, componente por componente sería. Entonces este sería menos 5x, este sería más 9y y este sería más z igual a 0. ¿Sí? Entonces al final lo que van a tener es, solo son dos ceros. Ah, sí, correcto, solo son dos ceros. Gracias por la acotación. Sí, 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 serían solo dos ceros. Sí. Porque, a ver, eso estaba confundiendo y por eso tienen que tener clara la teoría en la parte de acá. Recuerden de que M es columnas para nosotros, ¿sí? Y, perdón, M es filas y N es columnas, ¿ok? Entonces, de hecho, es al revés aquí. No sé por qué lo he notado al revés. Puede llegar a ser confuso eso, ¿ya? Entonces, fíjense que el nulo se define como un subconjunto de las columnas, pero el cero al que lo igualan es un cero que pertenece a quién, chicos. ¿A quién pertenece cero? Pertenece a la número de filas, ¿sí? Entonces, ¿quién es el espacio de las filas aquí? O sea, y esto tienen que tener claro. Las filas, el espacio vectorial de las filas y el espacio vectorial de las columnas. Entonces, ¿cuántas filas tienen? Como tienen dos filas, este va a ser subconjunto de R2. ¿Sí? Y las columnas, ¿cuántas columnas tienen? Uno, 2, 3. Entonces este va a ser subconjunto de R3. Y eso es todo. Eso es con lo que tienen que prácticamente ver. Entonces fíjense, ¿no? Este cero tiene que pertenecer ¿a qué? A las columnas. Entonces tiene que pertenecer, perdón, tiene que pertenecer a las filas. Y este de acá tiene que pertenecer a las columnas. Entonces por eso es que este de acá pertenece a R3, por eso es que tiene la forma X, Y, Z. Pero como el de acá pertenece a R2, ¿qué forma va a tener? Va a tener simplemente cero cero. ¿Sí? Gracias por la acotación, porque en el momento que yo lo hice acá lo hice bien, pero parecía que al momento de anotarlo aquí, no sé por qué puse un cero más, ¿ok? Pero ya está corregido, ¿sí? Entonces el número de columnas será el número de variables. Sí, podrían decir eso, que el número de columnas va a ser exactamente el número de variables que va a tener ¿cómo es? Que va a tener su sistema, ¿ya? Pero miren, esto es lo que nosotros denominamos, y es muy importante que ustedes lo sepan hacer. O bien, ustedes lo pueden hacer así. Esta es la forma de sistema de ecuación lineal. Y luego poner sistema de ecuación lineal. Y acá vamos a tener lo que nosotros denominamos como también sería la matriz ampliada del sistema de ecuaciones lineales. Si se dan cuenta, al final el álgebra lineal sigue siendo ¿qué? Sistemas de ecuaciones lineales. Siempre. Y créanme lo que hasta el final de este curso vamos a utilizar esto a cada rato. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la matriz ampliada de este sistema? Serán los coeficientes nomás, o sea, miren, ve, es prácticamente la matriz A aumentándole una columna de ceros. Y eso es todo. ¿Sí? ¿Y qué tienen que hacer aquí? Pues tendrían que, en este caso, pueden resolver el sistema. ¿Sí? Entonces es muy importante que puedan hacer eso. Ya. Entonces, en este caso aquí, por ejemplo, a mí se me ocurre hacer operaciones entre filas y columnas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, a mí se me ocurre a la fila 1 multiplicarla por 5 y sumársela a la fila 2. Y eso es todo. Si hago eso, la primera fila no va a cambiar, me va a mantener igual. Ya. Y acá me va a quedar 0. Acá me va a quedar 5 por -3, que eso es -15. -15 más 9. -15 más 9 sería -6. ¿Sí? Y por último sería -10 más 1. -10 más 1 sería -9. ¿Ok? Les quedaría algo así la matriz. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, a mí lo que se me ocurre hacer, ya que tengo un 6 9 ahí, es podríamos dividir todo para 3 o todo para -2. Perdón, todo para -3. Entonces podremos dividir esta fila 2 dividida para -3. Entonces si divido esa fila para -3, me va a quedar 1,
menos 3, menos 2, 0. Y aquí me va a quedar 0, me va a quedar 2 y me va a quedar 3. ¿Sí? Así. Ya. Y ahora que tengo esto, ¿ya? ¿Qué tengo que hacer para hallar el espacio nulo? Y eso es muy importante, ¿sí? Porque ahora que tengo esto, pues lo único que tendría que comenzar a hacer es definir, ¿sí? Aunque aquí me quedaría 2, 3. ¿Qué podría hacer aquí? Ah, ya, podría hacer un 0 acá, antes de todo, porque ahí no va a tener concordancia. Entonces, como un 0 ahí, pues tendría que multiplicar fila 2 multiplicada por 3 y sumarle la fila 1 multiplicada por 2, ¿sí? Eso es lo que tendría que hacer para hacer un 0 ahí. Entonces, por ejemplo, aquí me va a quedar, a ver, 0 me va a quedar igualito, ¿sí? Porque 0 no va a cambiar. La que va a cambiar es la de arriba nomás. Entonces va a ser 3 por la fila 2, 0, y esto es 2. Listo. 2 por menos este, menos 6. Y aquí es 2 por 3, 6. Entonces aquí se hace 0. Entonces acá es 2 por menos 2 es menos 4. Y menos 4 más 9. Menos 4 más 9 es 5. ¿Sí? Y bueno, y 0 es 0. ¿Estamos de acuerdo? Entonces me quedaría así. Y ahora sí, este sistema ya me conviene volverlo. Porque si lo vuelvo a la normalidad, pues aquí lo que tendría es 2x más 5z igual a 0. Y acá tendría 2y más 3z igual a 0. Entonces lo único que tengo que hacer es despejar, por ejemplo, x. Si despejo x me va a quedar menos 5 medios de z. Y si despejo y, aquí me va a quedar menos 3 medios de z. ¿Qué significa esto? Pues de que z está en función de y. Por lo tanto, yo podría hallar una base para eso de ahí. ¿Y cómo hallo la base? Ya saben, cojo un vector arbitrario, x, y, z, y reemplazo. Aquí es igual x, es igual a menos 5 medios de z. Aquí es igual y, menos 3 medios de z. Y aquí es igual z a z. ¿Sí? Entonces puedo sacar factor común z y me va a quedar menos 5 medios por acá, menos 3 medios por acá, y me va a quedar 1 por acá. Entonces, esto significa que forma con una combinación lineal, por lo tanto acabo de encontrar ¿qué cosa? La base del espacio nulo. ¿Y quién va a ser la base de ese espacio nulo? ¿Y por qué va a ser base? Porque es un único vector, ¿sí? Ustedes saben, un único vector siempre va a ser linealmente independiente y va a poder generar a todo el espacio, ¿sí? Entonces, en este caso, ese va a ser mi espacio nulo, o la base de mi espacio nulo, ¿sí? Y luego también me piden determinar el espacio fila y el espacio columna. Entonces, nosotros, lo primero que vamos a hacer es denominar o sacar el espacio columna, ¿ok? Recomendación sana, chicos, recomendación sana, ¿sí? Siempre que ustedes tengan este tipo de matrices, ¿sí? Así, intenten llevarla a la forma escalón, o sea, a la forma echelon. Esta es la forma echelon, que ya es la forma, o sea, esta matriz que ven de amarillo, si la matriz A en un principio era así, era esta. Por todos nuestros conocimientos de álgebra lineal, nosotros podríamos decir que, espérame, denme un ratito. Nosotros podríamos decir que esta matriz es semejante a la matriz de aquí, 2, 0, 5 y 0, 2, 3. Consejo sano, chicos. Siempre utilicen la matriz que ya está, en este caso, la matriz que ya está así, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? O sea, la matriz que ya está reducida. Eso les va a ahorrar full tiempo. Siempre escojan, o es más, si pueden hacer un proceso aparte y lo primero que pueden hacer es llevar esta matriz a una forma reducida, pues ese sería el primer paso para hacer este tipo de ejercicios. Porque créanme, lo que tener esta matriz ya reducida les va a reducir demasiado trabajo para hallar el espacio, los espacios columna y todo eso. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros lo primero que vamos a hacer es encontrar el espacio columna. El espacio columna no va a ser más que el generado por las columnas. Y las columnas van a ser 2, 0,
Te va a ser 0,2 y el de acá va a ser 5 tercios. Entonces, pregunta, ¿este conjunto es linealmente independiente, sí o no? Para poder decir que es una base. Y es. Sí es. Ya. No, no sería un linealmente independiente. No, no sería linealmente independiente. Porque miren, ve, yo fácilmente se me ocurre una combinación lineal para crear esto. O sea, dividirlo para 2 y multiplicarlo por 5. Y este sería dividirlo para 2, multiplicarlo por 3. Entonces hagan esa operación. ¿Y qué vector les queda? 5 tercios. ¿Qué significa eso? De que el 5 tercios lo pueden hacer como combinación lineal de esos de ahí. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Para todo el primer parcial de álgebra lineal, que ese vector no es linealmente independiente a los demás. ¿Sí? Por lo tanto, lo tengo que eliminar. Entonces, cuando yo lo elimino, ¿qué me queda? Que el espacio columna es el generado por 2 0 y por 0 2. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el espacio columna va a ser eso. ¿Sí? Y ya está. Ese sería una base para el espacio columna. Por ejemplo, ahí ya les piden el espacio fila. Para el espacio fila tendrían que hacer lo mismo. ¿Sí? Solo que tendrían que anotar qué cosa. Las filas de esta matriz. Preferible para el espacio fila si tienen que trabajar con la matriz original. ¿Sí? En la anterior no trabajé con la matriz original porque se nos hacía más sencillo trabajar con la otra. Pero en general va a depender del ejercicio si trabajan con la matriz original o con la matriz reducida. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, ustedes tendrían que decir que esto es el generado de 1 menos 3 y menos 2. Y esto es el generado de menos 5 9 y 1. Y ahorita, como este sería el espacio fila de A, pues lo que tienen que ver es si es linealmente independiente esos dos. Entonces la pregunta del millón, ¿son linealmente independientes? ¿Cómo pueden saber que son linealmente independientes? Esos dos. O sea, lo que Profe, tienen- una pregunta. ¿Por qué en la espacio fila se usa esta matriz y en la otra la... Va a depender, como te dije antes, de hecho eso lo dije cuando estoy usando la de acá, les dije, va a depender de lo que nos convenga. Por ejemplo, en este caso, eh, ¿por qué nos conviene esto de aquí? Nos conviene esto de aquí porque técnicamente son dos filas, entonces lo único que tendría que probar es esto, ¿sí? O sea, esto es lo único que tendría que probar para probar independencia, ¿ya? Sin embargo, con las columnas era más, y eso iba a ser un proceso más tedioso. Entonces, siempre tú vas a elegir el proceso que más te convenga o el proceso que te haga hacer menos. Es más, siempre tú sabes que siempre que encuentres dos vectores por teorema, dos vectores que sean linealmente independientes para una base, o sea, linealmente independientes para un espacio que tenga dimensión tal, pues con eso va a bastar para encontrarlo, ¿sí? Entonces, en este caso, lo que hay que hacer es demostrar independencia, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a demostrar independencia? Lo único que tienen que hacer es resolver este sistema de aquí, para el caso de aquí. Entonces, ¿cómo les quedaría? ¿Cómo, cómo les va a quedar este de aquí? Hay en el resultado o hay en la solución de este sistema. Les voy a dar, ¿qué? 2 minutos para que intenten hacerlo, ¿ok? va a quedar igual que el otro, ¿no?
¿Qué cosa? Ya. ¿Cómo le salió? ¿Hallaron solución para este sistema? ¿Qué tendrían que hacer? Me dice, si es LI. Ya. Entonces, en este caso, si es LI, porque me dicen todos que como resultado les dio esto, ¿sí? Resultado de esto de aquí. Si esto de aquí es LI, pues ahora lo que va a tocar demostrar es que genere al espacio, ¿sí? ¿Y por qué nos quedan dudas? Y chicos, reflexionemos un poco. ¿Esto es subespacio de quién, chicos? ¿De quién es subespacio esto? ¿Ah? De la matriz fila, de A. No, es subespacio de ¿No? R3. ¿Estamos de Ah, acuerdo? ¿Sí o no? ¿Se acuerdan que yo siempre les digo un teorema, ¿no? Este teorema de que si tengo al menos tres vectores, puedo generar un espacio de esa misma dimensión. Pero en este caso, ¿cuántos vectores tengo de ahí? Dos vectores. Eso me va a asegurar que esos dos vectores generen a R3. Ah, ¿qué dicen? ¿Yo me puedo asegurar que esos dos vectores generan R3? No, no, porque estos son dos. ¿Qué tengo que hacer en este caso para poder demostrar que eso genera a un subespacio de R3? Tendría que demostrar esta combinación lineal. ¿Sí? Y eso tiene que producir a cualquier elemento del espacio R3. ¿Sí? ¿Y qué es lo que yo tengo que hacer? Pues yo tengo que hacer de que este sistema tenga qué. Eh, Tengo que realizar que ese sistema, para que sea un subespacio, pues tenga infinitas soluciones. Y aquí vamos a redundar. Chicos, ¿por qué yo quiero demostrar que ese sistema tenga infinitas soluciones para saber que genera un espacio? Porque los espacios, ¿cuántos elementos tienen?
Siempre hay dos opciones. O tienen infinitos elementos o solo tienen uno. ¿Sí? En caso que solo tienen uno, ¿qué tipo de espacios son? En caso que solo tengan un elemento. El tipo de espacios que van a ser son el espacio nulo. ¿Sí? Y recuerden que el espacio nulo es aquel que solo tiene y solo contiene al cero vector. Sin embargo, cualquier subespacio va a tener infinidad de elementos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso es que yo siempre quiero demostrar, si es que para saber que algo genera algo, lo que tengo que demostrar es que ese sistema tenga infinitas soluciones. ¿Sí? Entonces, esto de aquí va a crear un sistema, y ese sistema va a ser el siguiente, va a ser alfa menos 5 beta igual a x. Acá me va a quedar menos 3 alfa esto va a ser menos 3 alfa, y esto va a ser más 9 beta igual a y. Y por último me quedaría menos 2 alfa más beta igual a z. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, si tengo esto, ¿ya? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Matriz ampliada, ya saben. ¿Cuál es la matriz ampliada de eso? Solo los elementos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué tengo que hacer con esta matriz, chicos? Ya ustedes saben, pues. ¿Cómo es la vuelta? ¿Qué tengo que hacer? Si yo quiero demostrar que eso tiene infinitas soluciones. Yo lo que tendría que hacer es reducir esa matriz, ¿sí? Reducirla de tal manera que a mí me quede ¿qué? Tengo que reducirlo de tal manera que esta matriz me quede escalonada, pues, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Fila 1 multiplicado por 2 más fila 2 y fila 1 multiplicado por 3, perdón, más fila 3 es. Y fila 1 multiplicado por 3 más fila 2. Ahí sí. Entonces esto es 1 menos 5 y x. Y entonces aquí sería 2. Bueno, acá me queda 0. Acá me quedaría 2 por menos 5, menos 10. Y menos 10 más 1 es menos 9. Y sería 2 por x, que es 2x. Y aquí va a ser z más 2x. ¿Sí? Y ahí acá en cambio sería así mismo. Sería 0. Y acá sería menos 5. Sería, a ver. No, pues acá sería 3 por menos 5, que es menos 15, y menos 15 más 9 es menos 6, ¿ok? Y esto va a ser menos 6, y aquí va a quedarme y más 3x. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ¿qué tendría que hacer aquí? Lo último, ver que estos son combinaciones lineales del otro. Entonces, ¿qué tendría que hacer para poder eliminar eso de ahí? Pues lo que tendría que hacer aquí es multiplicar la fila, fila 3 multiplicada por 6 más 9 multiplicado por fila 2. ¿Sí? Entonces aquí me queda 1 menos 5 y x. Y acá es 0 menos 6 y más 3x. Entonces esto va a ser 0 y acá me va a quedar 0 también. ¿Por qué? Porque me va a quedar menos 6 por 9, que ya saben que eso es menos 63, si no me... No, miento, menos 54, menos 54. Y acá abajo me va a quedar más 54. Entonces, el 54 menos 54 es 0, ¿ok? Entonces, acá, ahí sí nos vamos a poner las pilas. ¿Por qué? Porque resulta que esto lo tenemos que multiplicar por
Z más 2X sería menos por menos 6. ¿Sí? Y acá va a ser 9 de Y más 3X. ¿Sí? Entonces les va a quedar así. ¿Estamos de acuerdo? Entonces lo único que tienen que hacer es hacer ¿qué? Resolver esta partecita de aquí. Entonces si resuelven esto les va a quedar menos 6Z más... Ah, no, menos 12X. Profe, una Sí, pregunta. dígame. O sea, ahí dice el espacio generado de la fila de la matriz A, ¿no? Pero las filas solo son dos, o sea, estaría bien que tuviera solo dos vectores, o porque sí o sí debe ser en tres vectores. No, es porque, a ver, el espacio fila es subconjunto de quién. Mira, aquí está. En la definición, por eso les puse la definición. El espacio fila es subespacio de quién? Del espacio de las Ah, columnas. ah, Kn, ¿sí? N es el número de columnas, pero el número de columnas en este caso, ¿cuántas es? 3. Por lo tres. tanto, la fila es subespacio de quién? De R3, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Ya, sí, sí, ya entendí. Gracias, profe. Entonces, por eso es que estamos demostrando eso, porque, claro, pues no, si esto fuera subconjunto de R2, basta con tener, ¿qué? Basta con tener dos vectores para generar R2 y de una de eso ya generaría, y como ya mostramos que es linealmente independiente, se acabó ahí el ejercicio. Pero en este caso no, ¿sí? Entonces, bien, me queda esto, y bueno, si sumo eso, me va a quedar 27 menos 12, ¿cuánto es? Bastante, no, 10. 10, ¿no? No, 15. Menos 15. Ah, no, más 15X. ¿Sí? Y aquí me queda más 9Y y aquí me queda menos 6Z. Yo les pregunto, chicos, aquí en confianza, si yo tengo esta matriz de aquí, recuerden, ¿cuál era nuestro fin de hacer esto? ¿Qué queríamos demostrar? Que este sistema tiene ¿qué? Infinitas soluciones, ¿no? Y bueno, voy a poner el resultado que me quedó acá, que es 15X más 9Y y menos 6Z. ¿Sí? ¿Cómo garantizo que este sistema tiene infinitas soluciones? El primer tema que ven en álgebra lineal. Necesito que, para que tenga infinitas soluciones, el rango de A sea igual al rango de la ampliada. Pero para que los rangos sean iguales, esto de aquí tiene que ser cero, pues. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Teorema de Ruche-Frobenius. Entonces, ¿qué hago? Cojo ese sistema, 9y menos 6z igual a cero. Y esta es la condición que tienen que cumplir, y es la condición que tiene que cumplir cualquier elemento para estar en el espacio fila. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? A partir de esta condición, encontrar esa base. ¿Sí? Y ahora, ¿cómo hacemos eso? Pues primero podemos dividir todo para 3. Si divido todo para 3 me queda 5x más 3y y menos 2z. Luego puedo despejar z, por ejemplo. Entonces, si despejo z, sí, puedo despejar z. Entonces me quedaría 5x sobre 2 más 3y sobre 2. ¿Sí? Y entonces lo único que tenemos que hacer para encontrar la base ahí, ya saben, pues eso es historia vieja, pues. X, Y, Z tienen que reemplazar. Aquí me queda X, Y y aquí me queda 5X medios más 3 medios Y. ¿Sí? Lo que tienen que hacer es separar en dos vectores. En un vector solo van a poner lo que tiene X y en otro vector van a poner solo lo que tiene Y. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Entonces lo único que tengo que hacer es que sacar factor común X y me va a quedar 1, 0, 5 medios. Y acá me va a quedar 0, 1 y 3 medios. ¿Sí? Entonces esto va a ser igual al generado por ¿quién? Por 1, 0, 5 medios.
y esto va a ser el generado de 0, 1 y 3 medios. ¿Sí? Y este señor ya es linealmente independiente, pero nosotros ya garantizamos de que esto genera. ¿Por qué garantizamos que esto genera? Porque encontramos los vectores a partir de la condición que tiene que cumplir ese subespacio. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿quién ya sería en sí el espacio fila de A? Pues serían los vectores 1, 0, 5 medios y 0, 1 y 3 medios. ¿Estamos de acuerdo? Otra cosa, por si acaso, muchas veces me dicen y se confunden, ¿no? Profe, pero aquí está puesto así y acá usted lo puso así verticalmente. ¿Eso afecta en algo? No. De hecho, ustedes también podrían volverlo a hacer. O sea, quiero que entiendan que esto es lo mismo que hacer esto. Pero eso sí, bueno, aquí no respeté, lastimosamente en este ejercicio no respeté, pero ustedes sí tienen que respetar cuando estén haciendo algún examen, cuando estén haciendo alguna lección, tienen que respetar que si ustedes acá lo ponen a los vectores de esta manera, ¿sí? De esta manera que ven ahí, tienen que ponerlos de igual manera acá, o sea, así, ¿sí? Sino que yo no respeté esto, pero ya, pues ya no voy a ponerme a borrar todo, por eso se los digo. Entonces, esta es una manera de hacer este ejercicio. Entonces, ¿cómo se halla espacio nulo? ¿Cómo se llama la imagen? ¿Cómo se llama todo eso? Con esto de aquí. Es lo único que tienen que hacer, ¿sí? O sea, prácticamente espacios asociados a una matriz no es más que resolver a cada rato sistemas de ecuaciones, ¿sí? Ver si los sistemas de ecuaciones tienen infinitas soluciones, si no tienen infinitas soluciones. Eso es lo único que tienen que hacer. Y por eso ese es el primer tema que ustedes aprenden en álgebra lineal, ¿sí? Porque tienen que a estas alturas estar preparados para hacer ese tipo de procedimientos, ¿no? Que no es más que reducir una matriz, hacer un sistema de ecuaciones. Y ojo, vuelvo y repito, este proceso no es que solo es en este ejercicio. Profe, ¿por qué R3? ¿No era R2? Me confundí en esa parte. El último ítem me dice. A ver, eh, me preguntan que no era R2. A ver, miren que el último ítem era sacar ¿qué? El espacio fila, ¿sí? Entonces, chicos, para sacar el espacio fila, yo tengo que ver, a ver, ¿qué tipo de matriz tengo? Tengo una matriz que tiene dos filas y tres columnas. Eso quiere decir que M es igual a 2 y N es igual a 3, ¿ok? Entonces, esa matriz va a estar asociada a dos espacios. ¿Quiénes son esos dos espacios? Va a ser R2 y R3, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces volvemos a la definición. Recuerden, lo que quiero hacer en el último literal es encontrar el espacio fila. Entonces, volviendo acá a la definición me dice que el espacio fila no es más que un subespacio de ¿qué? ¿De quién? De K sub n. ¿Y quién es K sub n? N es ¿qué? N era las columnas, ¿ok? Por lo tanto, el espacio fila es subconjunto de ¿quién? Para este ejercicio. ¿Va a ser subconjunto de quién, chicos? De R3. Porque es R elevado a el número de columnas en este caso, ¿sí? Porque es N, Rn. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es que es subconjunto de R3. Entonces, como ese es subconjunto de R3, ¿ustedes qué quieren hacer? Hallar una base, pues, para el espacio fila. ¿Qué hacen para hallar una base? Necesitan dos vectores que sean linealmente independientes. Por ahí me dijeron, sí son linealmente independientes, pero aparte tienen que asegurarse que esos dos vectores generen. Pero estos dos vectores generarán R3. Pues no lo saben, porque ustedes conocen ese teorema que siempre les he dicho, ¿no? De que si al menos tienen tres vectores, pueden generar a un espacio que tiene la misma dimensión. O sea, por ejemplo, si yo tuviera tres vectores ahí, yo podría generar R3. O sea, basta con saber eso y ya. En el caso en el que no tenga tres vectores, que es este caso, que tengo dos vectores, ¿qué tendría que hacer? Demostrar, pues, que esos generan o no generan. ¿Y qué tengo que hacer para saber que generan? Pues tengo que hacer esta combinación lineal e igualarlo, o sea, tengo que hacer una combinación lineal de estos vectores e igualarlo a un vector arbitrario.
¿Vector arbitrario de quién sería? Sería vector arbitrario de R3. ¿Sí? Y aquí, ¿cómo me garantizo de que estos de aquí generan? Pues sabiendo de que tiene infinitas soluciones. Entonces, aquí es donde viene algo muy importante, ¿ya? Para que este sistema tenga infinitas soluciones, ¿qué sucede? Tiene que cumplir esta regla, ¿sí? Entonces resulta que al yo depender de que para que esos vectores generen, tienen que esos vectores cumplir esta regla, pues lo más sencillo es usar esa misma regla, o sea, esta misma igualdad que tengo para hallar la base, ¿sí? Entonces eso es lo que hago. Despejo Z y bueno, ahí ya hallo la base como ustedes ya saben, ¿no? Y ahí es donde encuentro ya estos de aquí. Y aquí ya no tengo que demostrar que son linealmente independientes. ¿Por qué? Por posición de ceros, ¿sí? Entonces, por eso hice ese proceso, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? El espacio fila siempre va a ser conjunto, subconjunto de R a la N, donde N es el número de columnas. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo más importante de este tema es que se aprendan esto, que el espacio fila es subconjunto de Rn, el espacio nulo es subconjunto de Rn también, ¿sí? Por ejemplo, podría en el espacio columna, sería, bueno, el espacio fila, el espacio columna en cambio es subconjunto de Rm, pilas. El espacio columna es subconjunto de Rm. Y la imagen es subconjunto de quién? Y la imagen de A es subconjunto de Rm también. Pilas con esto. Esto es lo más importante, chicos. Créanme lo que esto es lo más importante que tienen que entender de este tema. ¿Sí? Si entienden esto de aquí, van a tener completamente dominado este tema, porque lo demás va a ser solucionar sistemas de ecuaciones. Entonces, pilas con esto. Esto es lo más importante y lo más necesario para que sepan manejar este tema, me dice. Profe, pero ahí vuelve a sacar otra base con que se genera infinitas soluciones, ya genera. No, es que lo que sucede es esto, miren, a ver. Ustedes tienen que aprender a leer los sistemas de ecuaciones. ¿Por qué? Porque es verdad, este sistema tiene infinitas soluciones, pero siempre tiene infinitas soluciones. Ah, ¿qué dicen? Siempre tiene infinitas soluciones eso. No, porque depende de qué, depende de que esto sea cero, pues. Entonces, como depende de que eso sea cero, esa condición que tiene que cumplir para hacer soluciones infinitas la usan para sacar la base. Hubiera sido distinto si el sistema les hubiera quedado así. Si el sistema les quedaba así, ¿qué podían decir? De que el sistema siempre va a tener infinitas soluciones. ¿Por qué? Porque el rango de esta de aquí va a ser 2 y el rango de la ampliada también va a ser 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y aún así va a estar condicionada por lo de acá. Entonces, ahí de eso es de lo que depende. Por eso es que la base la saco de ahí. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué la saco de esta condición? Porque al quedarme una condición me está diciendo de que estos vectores no siempre generan. Estos vectores solo cuando generan. Cuando esos vectores cumplan con esta característica. ¿Sí? Entonces, lo más sencillo ahí es despejar la característica para hallar la base a través de esa característica. Otra opción, sino que ahí van a pasar tiempo, sería que ya tienen la condición que tienen que cumplir los vectores, ¿no? Entonces, como ya tienen la condición, pues cojan estos vectores del inicio y los reemplacen y miren si cumple. Si cumplen, entonces los pueden usar. Si no cumplen, entonces no los pueden usar y van a tener que buscar otro y va a ser, ahí se les va a hacer de nuevo un ejercicio muy largo, ¿sí? Por eso la idea es que ni medio ustedes encuentran que algo está condicionado, a través de esa condición que hacen, encuentran la base, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿O todo claro? Creo que hasta ahí quedó todo bastante aceptable. Ya. Entonces, si no hay dudas hasta ahí, chicos,
hasta ahí nos quedaríamos el día de hoy, ¿sí? Recordar que aún estamos por comenzar el segundo parcial, aún están a tiempo de salvar su segundo parcial, y obviamente como cada uno de los parciales vamos a ofrecer lo que es un curso de acompañamiento, ¿sí? Entonces, todos los que estén interesados me pueden escribir por interno, ¿ya? El costo del acompañamiento va a ser de un módico precio de $30, ¿sí? Técnicamente lo que les incluye van a ser clases martes, van a ser viernes y van a ser sábados. Los sábados van a ser principalmente opcionales, fundamentados a la práctica de las lecciones, ¿ya? Y todos van a ser a las 8 de la noche, o sea, todos van a ser de 8 p.m. en adelante, ¿ok? En todos estos días. ¿Qué van a tener como beneficios en el curso de acompañamiento? Pues van a tener obviamente clases personalizadas como la de aquí, ¿sí? Van a tener grabaciones dentro de la plataforma. En estas grabaciones, técnicamente, ¿qué van a tener? Pues van a tener acceso a lo que es toda la teoría de qué, de todos los temas del segundo parcial. O sea, los van a tener habilitados desde antes de verlos. O sea, por ejemplo, ahorita creo que recién están entrando en espacios asociados. Entonces, de medio se inscriben, ustedes ya van a tener acceso a material aparte de las clases en vivo. O sea, estas clases van porque van. Y de ahí, aparte de eso, pues van a tener estas grabaciones que les digo, prácticamente es material donde tengo resueltos lecciones, tengo resueltos talleres de semestres pasados, ¿ya? Que principalmente les va a usar. Más o menos también igual les puedo mostrar un poquito de cómo es la plataforma para los que estén interesados. Eh, en la plataforma van a poder encontrar el contenido, ¿sí? De esta manera menor. Yeah. Aquí está. Entonces, acá está contenidos. Acá está. Prácticamente desde el segundo parcial sería esto de aquí. ¿Sí? Sería lo que es transformaciones lineales. Aquí está. Lo que es los espacios asociados a una matriz. Y las clases prácticas del segundo parcial. ¿Sí? Donde tengo, por ejemplo, aquí solucioné deber del semestre pasado. También solucioné prácticas de lecciones de producto interno, ¿sí? Entonces, todo ese material van a tener acceso, obviamente, aparte de las clases en vivo. Entonces, todos los que estén interesados pueden inscribirse. Incluso también, si no tienen para pagar en un solo pago, pueden hacerlo en 2 pagos. Así que separen sus cupos de ya. Recuerden de que nuestros cursos solo van a tener un máximo de 20 cupos y se cierra el acompañamiento. Entonces, pilas, chicos. Nos vemos y eso sería todo por el día de hoy.